Ahí comenzó la grabación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso de la clase pasada. La clase pasada, vamos a admitir acá a la compañera. Ahí estamos. Bueno, les decía que la clase pasada lo que estuvimos trabajando es el concepto de pedagogía como aquella ciencia que estudia la educación para poder perfeccionarla. Entonces nos preguntamos qué era la educación y lo que llegamos a definir es como la educación una transmisión no solamente del contenido, que en nuestro caso el contenido es bastante amplio porque tiene que ver con la técnica de danza, con la música, con la ritmología, y también tiene que ver, aparte de este saber que transmitimos, este contenido, cuando nosotros enseñamos, lo que transmitimos también son valores, costumbres, y hablamos del caso de la puntualidad, hablamos del trabajo en grupo, de la colaboración. También mencionamos, acá admito a Samira, perfecto, también mencionamos la importancia de considerar eh, al proceso de enseñanza y aprendizaje. No todo lo que enseñamos tiene como desenlace el aprendizaje, por eso tenemos que tener en cuenta que es un proceso, que es un recorrido, cómo nos damos cuenta cuando ese proceso de enseñanza-aprendizaje fue exitoso, cuando el contenido que transmitimos logra ser utilizado en una circunstancia nueva. ¿Se acuerdan que la clase pasada tuvieron un acercamiento al concepto de planificación y habíamos dejado una tarea? Entonces, la forma en que yo me doy cuenta que el concepto de planificación fue asimilado es a través de lo que me van a comentar en un ratito, ¿sí? Entonces ustedes ese conocimiento nuevo lo aplicaron, ese conocimiento lo aplicaron a una situación nueva, que es la planificación de una clase que idearon, que inventaron. Entonces, si eso es correcto, acá podemos estar hablando de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que llegó a buen puerto, ¿sí? También mencionamos que tenemos que utilizar muchísimas herramientas para poder lograr nuestro objetivo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de transmitir un mismo contenido, un mismo saber por múltiples canales? ¿Por qué? Porque tenemos alumnos y alumnas que tienen quizás facilidades auditivas, visuales. Entonces tenemos que observar que un mismo contenido puede ser dado de múltiples formas y también la clave es conocer a nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿sí? También, a ver, ¿qué más me había quedado? Bueno, me quedó en el tintero un par de cosas. Como por ejemplo, en el momento de planificar una clase, de pensar qué vamos a dictar en nuestra clase, tenemos que conocer quiénes son nuestros alumnos y alumnas. O sea, es fundamental el conocimiento del grupo que vamos a tener a cargo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que habíamos hablado de la palabra heterogeneidad? Los grupos habitualmente son heterogéneos, quizás algunos tengan heterogeneidad por la edad, por el tema de la formación pedagógica. Entonces, al conocer a nuestro grupo, podemos idear las clases de la mejor forma, ¿sí? Después también sumé aquí el concepto de tratar de buscar cuál es el interés de ese grupo en particular, ¿sí? O si estoy dictando una clase individual, de esa alumno o alumna, ¿sí? Entonces es importante el tema de tratar de convocar a través del interés. El interés puede ser quizás estilos musicales, quizás formas de transmitir un determinado saber. También qué contenido me parece más convocante que otro. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, si quiero transmitir el conocimiento de la técnica de velo, puedo pensar de qué forma convoca más al alumnado, a ese grupo, que resulte más atractivo esa transmisión. Entonces puedo pensar, bueno, vamos a trabajar
este elemento con determinada música porque termina siendo como más convocante, más entretenida, más adaptada a ese grupo en particular. También cuánto tiempo dispongo es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando planificamos nuestra clase tenemos que tener la clave del tiempo, porque no podemos designar quizás todo el tiempo para una temática. ¿Por qué? Porque seguramente tengamos ideado varios contenidos para desarrollar durante el transcurso o de esa clase o de ese cuatrimestre o de ese año o del profesorado, ¿sí? Después, ¿qué materiales y recursos pueden enriquecer mi enseñanza? Esto tiene que ver con lo que hablamos la clase pasada, de, bueno, los recursos o los materiales apunta más que nada a las cuestiones quizás tangibles, a si tengo una pizarra, si puedo ofrecer quizás un material teórico escrito, porque resulta ser que quizás si lo doy escrito lo van a leer y si lo mando quizás a un grupo de WhatsApp se pierde como mensaje. Bueno, tener en cuenta todas estas cuestiones bueno, que tiene que ver con el tema del conocimiento del grupo. Otra de las cuestiones que creo que no desarrollamos la clase pasada y me parece importante, tiene que ver con el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es clave en los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Como dice la palabra, es un recurso didáctico donde de alguna forma colaborar con un par, que sería un compañero o compañera, puede enriquecer mucho el tema de la transmisión de un determinado saber, ¿sí? Muchas veces lo que se puede realizar es, se trabaja en grupo y se puede trabajar en parejas, y esas parejas está bueno que no sean homogéneas, que no sean parecidas, sino que sean totalmente distintas a nivel estilo, quizás a nivel conocimiento. Entonces se pueden enriquecer unas con otras. Entonces el trabajo colaborativo dentro de la heterogeneidad también es importante y es relevante. Y como les decía, es una estrategia didáctica, ¿sí? Porque se aprende mucho a través de los pares, ¿sí? De nuestros compañeros, y eso particularmente lo difunde el docente o la docente a cargo. Otra de las cuestiones que también me parecieron importantes es que, bueno, volviendo al tema del aprendizaje colaborativo, la interacción entre compañeros, compañeras, es una fuente de conocimiento, los que les comentaba recién. También enriquece mucho más el tema de que si ese conocimiento se da ante pares que quizás alguno de esos alumnos, alumnas tenga, no sé, fuerte el oído y otro quizás la técnica desde el punto de vista de la observación, y quizás puedan interactuar sumando esas habilidades que tienen propiamente cada uno de ellos o ellas, ¿sí? Después, ¿qué más? A ver. Bueno, la idea sería como que este aprendizaje colaborativo se pueda desarrollar en cada una de estas clases como forma de estrategia didáctica donde no exclusivamente está el docente explicando, por ejemplo, un paso, sino que también se puede dar como esa libertad a que otro compañero o compañera pueda colaborar y pueda ayudar, ¿sí? Entonces, bueno, esto me parecía como importante. Entonces, hasta acá tenemos el concepto de pedagogía, el concepto de educación, la importancia de la heterogeneidad, la colaboración entre pares como algo que es sumativo. La semana pasada también estuvimos hablando de la evaluación, una evaluación que tiene que ser continua, que aconsejo que no sea exclusivamente en un día puntual, sino que sea paulatina, que quizás el tema de la evaluación, por lo menos de mi parte, la evaluación la realizo teniendo en cuenta él o la alumna en forma particular, en el sentido de que quizás hay algo que hoy no se logra, pero quizás hubo muchísimo esfuerzo para llegar a donde se llegó, pero quizás no se llegó al objetivo final de la perfección técnica, ¿sí? Entonces, esa evaluación constante, continua,
y la observación de cada una de las clases del desarrollo de ese alumno o alumna en particular está bueno. Y también, como les dije en la clase anterior, que cuando queremos planificar una clase, estaría bueno tener un cuadernito anotando, bueno, el grupo de quinto año que asiste a tal hora va a desarrollar esta temática. También está bueno colocar los nombres de los alumnos y las alumnas y ir sumando observaciones para que después se la podamos transmitir de forma oral, en forma separada, en forma grupal, viendo según la particularidad de este alumno o alumna, cómo podemos acceder a este, a este alumno en particular o alumna, ¿sí? Bueno, hasta acá me siguieron, ¿sí? Ahí está María de la Paz que se sumó. Hice como un resumen súper rápido porque tenemos un montón de material. Igual todo esto que se dijo, se agregaron unas cositas que no están en el primer video. Y bueno, yo creo que más o menos para quienes estuvieron en la clase pasada, llegamos hasta acá. ¿Correcto? Sí, decime María de la Paz. Tenés que desmutearte. Ahí tenés el microfonito. En la parte de abajo hay un micrófono que ahí tenés que apretarlo para poder hablar. Si no, la otra es escribirlo. ¿Sí se puede? ¿No se puede? La próxima. A ver, porque yo no sé si puedo desmutearte. A ver, vamos a ver. ¿Yo puedo desmutear a la compañera? A ver, espera. María de la Paz. A ver, más opciones. No me deja a mí. No te puedo... Ustedes sí pueden desmutearse si quieren. Prueben por las dudas. Sí, ya, Sí, ahí está. Sí, bueno, estuve casi terminé de ver la Sí, grabación. perfecto. Entonces, sí, ya como que entendí bastantes más cosas y ahorita fue un excelente repaso. Bueno, bárbaro. Gracias. Si tienen dudas sobre algún punto, me frenan porque, bueno, fui bastante rápido como para poder entrar en los próximos temas. Me gustaría que alguien se anima, alguna de ustedes se anime a contarme si llegaron a planificar algo y tomarlo como un ejemplo, por lo menos un solo caso. ¿Quién se anima a contarme qué armó como para quienes no estuvieron presentes podamos hacer de nuevo este paralelo con la planificación y los puntos que tiene la planificación? ¿Se anima Berenice? Sí, ahí está. ¿Te animás? Ahí está, no me Dale. dejaba sacar el micrófono. Bueno, Bueno, a ver, voy a decir lo que yo haría. dale. Eh, mi planificación sería hacer una clase de vals, Ujú. una clase de vals a chicas de nivel intermedio, puede ser un tercer año tal vez, para adolescentes y adultos, Sí, eh, y eso lo enseñaría a principio de año, ya, entre principio de año, medio, mitad de año, por ahí. sí, Bueno, les haría escuchar el ritmo, se los escribiría en el perfecto. pizarrón, un Súper. poquito de la teoría y Ujú. bueno, también secuencias obviamente de pasos, pueden ser diagonales, bueno, pasos en el centro, colocación de brazos y de los pies, obviamente. Bueno, música y lo que yo observaría sería la rotación de los pies, los brazos, si van a pulso con la pisada. eh, Y también, bueno, cómo está estructuralmente acá el torso, si están bien, la colocación, eso es lo que haría. Perfecto. Acá la compañera, si vamos a recordar,
cuáles eran las preguntas que formaban parte de estas respuestas que dio Berenice, que tiene que ver con la planificación. Para planificar habíamos dicho que tengo que pensar qué voy a enseñar. Acá lo que comentó la compañera es vals. ¿Cuándo? Recordame, ¿cuándo? Que yo lo enseñaría entre principio de año y mitad de año. Perfecto. ¿Cómo lo voy a enseñar? Explicó que iba a tomar la pizarra, que iba a enseñar el ritmo. Ahí está, trasladarlo a pasos. O sea, acá tenemos como múltiples formas de enseñar un determinado contenido. Perfecto. Y después, ¿qué materiales voy a usar? Ya sale un poquito de lo que cuenta, seguramente una pizarra, el equipo de música, bueno, en sí, no sé si lo vas a trasladar a chinchines, como que tenemos como varios materiales abiertos para poder trasladarlos. Incluso tengan en cuenta, que no sé si lo dijimos la vez pasada, que la planificación no tiene que ser algo estricto, porque muchas veces estamos dictando una clase, surge algún acontecimiento puntual y ahí, bueno, nos corremos de nuestra planificación. La planificación tiene que ser súper flexible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Berenice se le ocurrió trabajar el ritmo vals en grupo y resulta que vinieron 2 alumnas y ese grupo que pensó que iba a ser enorme y pensó quizás una coreografía, no lo pudo desempeñar. Entonces ahí hay un cambio de planes. El mismo quizás tema, pero de distintas maneras de transmitirlo. Por eso tenemos que ser como abiertas quizás a una opción A y una opción B. Y por qué no, una tercera opción por las dudas, para no generar estrés. Porque muchas veces podemos tener, que esto quizá pasa al principio, porque después, a medida que pasan los años, si bien se genera algún tipo de estrés cuando uno dicta una clase, se naturaliza tanto que muchas veces yo he llegado a colocar en mis planificaciones directamente el ritmo, la pista que iba a utilizar y alguna que otra herramienta y quizás la coreografía la improvisaba en el momento. Pero bueno, esto depende de nuestro dominio del tema. Quizás en algunos temas consideramos que es más importante tener refuerzos y otros temas como que lo desarrollamos más naturalmente. Y finalmente la compañera nos comentó qué y cómo iba a evaluar, porque habló de la observación y habló de la observación de determinadas partes puntuales del cuerpo. Entonces, eso sería un resumen de una planificación. Esto en nuestra cabeza o anotado es fundamental para el desarrollo de las clases, ¿sí? Y no hace falta quizás en las planificaciones que uno hace para las escuelas, sí hay todo un sistema más técnico, más formal, pero en el caso de nuestras planificaciones pueden ser muchísimo más relajada, ¿sí? Bueno, muchas gracias y excelente planificación. Bueno, ¿alguien más se anima? ¿O quieren que avancemos un tema? Dale, ahí está. María de la Paz, dale. ¿No se escucha? ¿Tarda, no, en desactivarse? Ahí va. Ya. Ahí está. Me invitaron a dar una clase. Sí. La próxima semana es una clase. Sí. Me invitaron a hacer una clase a un grupo que se juntan como para meditar. Sí. No saben nada de la danza del vientre. Sí. Quieren conocer y tener una clase como de introducción, algo así. Sí. Bueno, hay, por ejemplo, lo que plantea María de la Paz, que creo que lo hablamos la clase anterior. Puede ser que tengamos que hacer un reemplazo, tengamos que hacer una clase en particular y como dato nos dan toda esta información que nos dio María de la Paz. Entonces ahí tenemos que empezar a idear e imaginar. Ese grupo no tiene conocimiento de la danza que voy a transmitir. Entonces tengo que ir pensando en cuestiones muy básicas. Después, el tema de la música que voy a elegir. Este grupo está acostumbrado a un estilo de música. Quizás puedo ir para el lado de una música mucho más tranquila. También podría preguntar qué edad tiene el grupo. ¿Cuánto tiempo duraría esa clase? ¿Qué elementos tengo para poder desarrollar esa clase? Entonces, todas esas
pautas que te dieron, quizás se puede sumar a preguntas como para que vos tengas otras alternativas para el dictado de tu clase. ¿Pensaste algo de todo eso para armar? Claro, sí, ya A tengo. ver, Bueno, en principio, eh, voy a hacer una introducción y les sí, voy a dar una papeleta, una hoja en donde vengan las cosas muy sencillas de la historia de la danza del vientre o de dónde viene sí, y voy a hablar así. Luego, voy a preguntar cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ellos y su expectativa? Yo hace muchos años, bueno, di clases, pero desde el aspecto no, formal. no di 18 años clase en la Ibero, en la Sí, maestría de desarrollo humano. Entonces, lo que yo hacía es que les preguntaba tres preguntas, ¿cuál es tu objetivo o expectativa de la materia? ¿Qué estás dispuesto a dar y qué no te gustaría que sucediera? Eso me daba mucha información acerca del del grupo, grupo. entonces ahí empezaba. Y quisiera así, pues, como tengo muy poco tiempo, es 1 hora y media, ajá, entonces, ya sé las edades de las personas, ya conozco, bueno, más o menos las vi, eh, y bueno, voy a hacer como le llaman ustedes, elongación o Sí, estiramiento sí. para dar un calentamiento, Ujú. ¿sí? Quiero enseñar las ondulaciones. Ujú. Puedo llevar, eso no lo sé, algo que me haga formar un 8 para ponerlo en el piso. Te cuento algo. A mí cuando me Como enseñaron la material. primera vez el movimiento 8, mi profesora Ajá. lo que hizo fue en una hoja grande, grande, dibujó un 8 gigante y me dijo, vos tenés que imaginar que lo estás dibujando con tu cadera. Y eso me sirvió un montón, esa técnica. Y Es eso es excelente. perfecto. Eso Entonces quiero con hacer. un simple papel grande a cada uno de Ah, los integrantes o mismo el mismo papel que vos le entregás, llevas una fibra y que del otro lado dibujen el 8 y ujú, quizás hay más conciencia para algunos estudiantes de realizarlo de esa forma. Me parece genial. ujú. Y bueno, ya tengo que seleccionar la música. Voy a poner algo suave para el estiramiento o el calentamiento. Todavía no elijo la música, va a ser el próximo martes. Voy a buscar qué Sí. cosa sería alegre. Ellas son alegres. Ujú. Entonces vas a buscar eh, algo de ese estilo. Más o menos, sí. Perfecto. Sí. Y hay personas de todos los cuerpos, Ujú. o sea, estilos Un grupo y bien edades heterogéneo. heterogéneo y la mayoría son mayores de 30 años. Perfecto. Bueno, sí tenés bastante data como para poder trabajar y bastante claras las ideas y 1 hora y media pasa volando. Porque entre Ajá. que te presentás, das la teoría, explicás el tipo de música que vas a utilizar, el estiramiento, pasa bastante rápido. Quizás se queden con las ganas de más. Eso estaría buenísimo. Buenísimo. Y ahora con eso que estabas diciendo de Sí, la colaboración, que pensé en ponerlas en parejas para que hicieran los movimientos sinuosos y que ellas se checaran, entre ellas se ayudaran y perfecto. que ellas iban a ser responsables. ¿Ah? Yo trabajaba mucho también en espejo, o sea, enfrentadas, quizás por ejemplo, si das movimientos ondulantes y el movimiento es este efecto, sí, quizás cuando la Mm, compañera se va para atrás, la otra va para adelante y tienen que seguir como la misma línea porque si no chocan. Entonces es un buen movimiento más si es ondulante. Está bueno y también entre ambas personas se pueden ir corrigiendo
Y eso es lo que estamos hablando con el aprendizaje colaborativo, que para mí es genial porque muchas veces, a veces en mis clases lo que pasaba es escuchaba cómo se ayudaban, cómo se corregían y en última instancia me preguntaban. Y eso está muy bueno porque así logramos como la independencia del logro del Ujú, aprendizaje a través de un paso previo que es la colaboración de un otro. Así que excelente. Está muy bueno ujú, que hayas tomado algo de lo que se dijo acá. Bueno, y con la ujú. experiencia que tenés en docencia va a ser como súper descontracturado dar la clase o no, o te da un poco de nervios. No, la verdad que no. No, claro, tal cual, porque llega un punto donde, bueno, quizás muchos años de danza, de danza, de enseñanza, sucede eso, como que a medida que uno dicta clases va adquiriendo como seguridad. Las primeras clases como que son como bastante difíciles, pero Sí, después sí, sí, sí. se va rompiendo un poco el hielo, como se dice acá. Bueno, así que ya está Ujú. todo pensado, María de la Paz. Ya, Genial, ya. muy bien. Gracias, Felicitaciones. gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su planificación? Ahí está María, Victoria. Yo justamente el martes, yo ya soy profe, tengo otro Sí, título y doy clases y le había preparado a las infantiles que van sí. de los 7 años a los 11 años, ese grupo, una clase de ritmología. Ujú. Esas ya vienen desde el año pasado conmigo, ya hace varios años en que vienen conmigo, entonces ya los pasos básicos ya lo saben y las quiero empezar a introducir en lo que es la ritmología. Específicamente lo que es en el ritmo baladi, que es uno, creo que es como la base. Entonces lo que yo le hice el día martes, primero les comenté más o menos cómo se iba a dar la clase, para que ya más o menos tengan una idea, y en una hoja les presenté el ritmo. Ellas ya conocían lo que era el doom, lo que era el tag, cómo lo diferenciamos. Nosotros lo diferenciamos como el doom, el sonido grave, el tag, el sonido agudo, y ellas como que ya los tienen así. Después les expliqué más o menos en qué danza que ellas conocieran y que ya hayan ejecutado las podían llegar a encontrar. Algo así cortito, porque si no, yo no, las conozco y ya es como que se aburren mucho de la teoría, pero me gusta que la sepan. Y después le mostré la música y las dejé con el ritmo, conociéndolo a oído. Ellas interpretaran e improvisaran con los pasos básicos que sabían y que experimentaran. Y después de ahí una vez que armamos una secuencia así ya todas juntas para trabajar bien los doom, los tac, la diferencia, etcétera, entre los dos sonidos, lo llevamos a las prácticas, las senté a todas en una ronda y utilizamos el doom, el sonido en las manos, y el tac, el sonido en el piso. Entonces Perfecto. marcábamos el doom, tac. Eso lo hicimos todas juntas un par de veces, bueno, por suerte se reentusiasmaron y me pedían 3 veces, 4 veces, así que les gustó, se ve, trabajar con esa ritmología y después fui trabajando. Arrancaba una, en el segundo baladi arrancaba la otra y así en rondas Excelente. fuimos trabajando de diferentes maneras. Bueno, y ahí Si también querían seguir, sumaste algo bueno, le encontraste el interés, quizás a través un poco del juego. A ver, presto atención uh-huh. cuando termina mi compañera y sigo yo. El tema de las palmas, los aplausos, quizás la parte lúdica también es un buen recurso porque a través como de un juego va quedando de a poco algo que es complejo, más en la edad que vos estás comentando, pero está muy bueno los ejemplos que mencionó la compañera en el sentido de, bueno, los recursos que utilicé fueron estos y aparte les hiciste recordar los temas que ellas bailaron, que tenían el baladi. Bueno, excelente. O sea, hiciste como un trabajo, como un proceso. Uh-huh. Así que bueno, Tal felicitaciones y cual. funcionó bárbaro. Gracias, sí, por Y cuando suerte. algo funciona bárbaro, estaría bueno probarlo también y reiterarlo, porque si funciona. Y también no quiere decir que si en un grupo funcione, quizás en otro no. O sea, eso tenemos como Uh-huh. que ir viendo. Por eso vieron que en un momentito yo les comenté, bueno, buscar el interés, cómo los motivo, cómo llego. Entonces eso es fundamental. Y también las preguntas
que planteó María de la Paz en sí, cuando mencionaba, cuando dictaba sus clases en la universidad, lo que le preguntaba a sus alumnos, es conocerlos. Es fundamental más que muchas veces vamos a estar más de una clase con nuestro grupo, ¿sí? Y además porque nos eligen. Una cosa es cuando tenemos que ir a la escuela y nos tocan los profesores que nos tocan y otras cosas en el lugar que ustedes están cumpliendo, que los alumnos y las alumnas los eligen para tomar esta disciplina, para conocer esta disciplina. Bueno, excelente. Bueno, si les parece, salvo que alguien quiera aportar algo más, avanzamos con unos temitas que me parecen importantes, que son diferenciaciones entre conceptos. ¿Les parece? Y después vamos a programa de estudio. Dale. Bueno, vieron que muchas veces uno tiene que armar una clase y no sabe si es un taller, una clase especial, un curso, un workshop, un seminario. ¿No les pasó muchas veces preguntarse qué diferencia hay entre todos estos conceptos que estoy mencionando? Así que vamos a ir como una introducción para poder hablar con propiedad cuando dictamos algún tipo de estos conceptos, por así decirlo, que les mencioné, ¿sí? Vamos a definir un poquito lo que es un curso. ¿Por qué? Porque cuando armemos un programa de estudio le vamos a dar un título y ese título va a variar según esta descripción que voy a dar de cada uno de estos. ¿Les parece? Bueno, un curso. Un curso tiene que ver con una formación estructurada, ¿sí? Con contenidos amplios, con objetivos claros. Puede o no tener evaluación, pero por lo general los cursos tienen evaluación, ¿sí? Pueden durar semanas o pueden durar meses. Y la finalidad tiene que ver de un curso ofrecer un conocimiento puntual. Curso de ritmología aplicada a la danza. Les voy dando el ejemplo. Acá tenemos una formación que va a tener una estructura, vamos a conocer quizás los ritmos básicos, el objetivo es súper claro porque se mencionan los ritmos, la evaluación suele tener una evaluación, pero puede no tenerla, y como les decía, la finalidad es ofrecer este conocimiento puntual, ¿sí? Todo lo que se llama curso de tiene que ver con voy a obtener ese conocimiento bastante estructurado, ¿sí? Vamos a otro concepto. Taller. Cuando hablamos de taller, tenemos que pensar en algo más práctico. Vieron que tenemos el taller de arte, el taller de cocina. Vieron que esa concepción de taller tiene que ver más que como un aprender haciendo, ¿sí? O sea, yo aprendo haciendo algo, ¿sí? Nosotros podemos decir que este puede ser un taller de pedagogía aplicada a la danza porque ustedes aprenden a hacer una planificación, ¿sí? Entonces, acá es como un aprender haciendo. Puede durar días, pueden durar horas, ¿sí? Es ideal para aplicar el conocimiento adquirido. Y se enfoca más que nada a desarrollar habilidades específicas y también se enmarca mucho lo que hablamos de este aprendizaje colaborativo, ¿sí? En los talleres. Entonces yo puedo decir que, bueno, que en mi caso particular se dictó un taller de pedagogía aplicada a la danza. ¿Por qué? Porque el objetivo es que ustedes realicen una planificación. ¿La hicieron? Sí, la hicieron. En sí tengan como clave esa situación y la durabilidad va a ser obviamente más corta que el curso, ¿sí? Porque por eso les dije que puede durar horas o pueden durar días, ¿sí? Esa sería como la diferencia entre hablar de un curso y hablar de un taller. Después podemos diferenciar lo que es una clase especial. La clase especial quizá tenga que ver lo que va a dar María de la Paz, que comentó recién, una clase especial que trata de un tema en particular. Quizá María Esther le ponga un título, María de la Paz le ponga un título específico, ¿sí? A ese tema particular que va a dictar. Es una clase única, esa clase especial.
que tiene mayor profundidad que una clase habitual. Porque, por ejemplo, si María de la Paz da esta misma clase a sus alumnas habituales, quizás no va a desarrollar tan en profundidad determinadas cuestiones como lo va a hacer en esta clase especial, donde tiene 1 hora y media para desarrollar el tema ondulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque María de la Paz va a dar teoría, María de la Paz va a utilizar el recurso del trabajo colaborativo y demás. Entonces podemos hablar que tema particular que empieza y termina en el día, podemos hablar de una clase especial. ¿Sí? ¿Van quedando así como los conceptos un poco más claros? Son terminologías, muchas veces se confunden y sería como para aclarar y hablar con mayor propiedad, ¿sí? Después, vieron que muchas veces se hablan de los workshops y uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, tiene que ver más que nada cuando tenemos un taller, pero ese taller tiene características internacionales. Ejemplo, un workshop donde viene como invitado el bailarín de España y la bailarina de Estados Unidos y la bailarina argentina. Entonces tenemos en sí un taller porque se va a enseñar quizás un determinado contenido que tiene que ver con aprender a hacer, pero en un contexto más internacional. Esa es la diferencia, pero estamos hablando también de un taller. ¿Se acuerdan que dijimos que el taller pueden durar varias horas, varios días? Pero que a veces tenemos workshops que duran 2 días, pero no se extienden mucho más tiempo, por lo general, ¿sí? Y finalmente, seminario. Seminario es una reunión que tiene características más académicas, un seminario. En este seminario no puede faltar quizás las investigaciones, las teorías, los debates, compartir material de investigación. Entonces, cuando hablamos de seminarios, se puede dictar un seminario sobre, ejemplo, la historia de las bailarinas árabes. Entonces acá vamos a tener muchas horas, quizás se hable sobre toda la investigación que pueda haber realizado alguna persona sobre esta temática. Incluso se puede desarrollar danza mostrando cómo se desarrollaba este tipo de bailes en las bailarinas de determinadas épocas históricas o mostrando el atuendo o la música. Entonces el seminario tiene que ver más que nada con una formación más académica, donde hay debate, donde hay charla, donde hay reuniones, donde hay horas más expositivas. Pero no quiere decir que no haya danza o técnica de baile, ¿sí? Pero una formación más académica, ¿sí? Entonces, me gustaba aclarar esto porque en algún momento, en todos estos años que dicto clases en la Escuela de Amir, apareció esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre todas estas cuestiones que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, es importante quizás caratular con el título correcto aquel conocimiento que estamos transmitiendo y poder trasladarlo bien en un programa. Entonces, si yo voy a dictar un taller, entonces voy a crear mi programa de estudio denominado Taller de Pedagogía Aplicada a la Danza. Y sobre toda esta cuestión voy a armar mi programa de estudio. Los programas de estudios pueden ser de cursos, de todos los que les nombré recién, de clase especial, de taller, de seminario, de workshop. ¿Por qué? Porque en realidad los programas son de alguna forma las indicaciones de lo que se va a desarrollar en el periodo de tiempo que dure alguno de estos tipos de enseñanza. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ahora diferenciada toda esta cuestión, lo que vamos a hacer es hablar de un programa de estudios, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si, por ejemplo, María de la Paz va a dictar una clase especial
que realice o no realice un programa de estudios. Quizás te dan más jerarquía, en el sentido de, si vos le entregás, viste que vos habías dicho, yo les voy a entregar la parte teórica, ¿sí? Sobre la historia de la danza. Pero también yo les puedo entregar un programa que tiene que ver con la orientación de lo que voy a trasladar en esa clase especial, ¿sí? Entonces, ese programa va a tener partes. Y esas partes son las que vamos a conocer ahora, ¿sí? ¿Empezamos? Entonces, nuestro programa de estudios, por lo general, tiene primero su título, entonces tenemos que saber curso, taller, seminario, profesorado. Profesorado me refiero a lo que están haciendo ustedes, un conjunto de años, ¿sí? Dividido en niveles, donde cada año en particular se desarrolla determinada temática. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos programas de profesorados y también tenemos programas por cada año del profesorado. O sea, podemos tener un programa donde esté todo el profesorado descripto y también un programa por cada año que sería como más desarrollado y el general un poco más amplio porque no sería como un pantallazo general de cómo sería un profesorado. ¿Estamos? Entonces, primero detallamos qué tipo de transmisión va a ser, clase, taller, workshop, curso. Es fundamental describir quién es el docente. El docente van a ser ustedes y estaría buenísimo que en la descripción, después del título, ejemplo, programa de estudios del taller de pedagogía aplicada a la danza. Docente, ponen su nombre y una descripción de su formación. ¿Por qué? Porque hay quienes las pueden conocer y otras personas que la están conociendo en ese momento. Y estaría buenísimo también poder quedarse con sus datos, porque después las pueden buscar en las redes sociales y pueden ser, no sé, futuros o futuras alumnas. Entonces es importante también que conozcan su trayectoria. Entonces ahí, aparte de su nombre, que puede ser el nombre verdadero, el nombre artístico, colocar la formación que tienen, sea en danza y quizás que no tenga que ver con danza también, porque en sí somos un todo. Y aquí viene después de nuestra descripción nuestro programa, que tiene que ver con la fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? La fundamentación tiene que ver más que nada para qué nace este curso, por ejemplo, o este taller. Entonces podemos decir, bueno, este programa nace con el objetivo de transmitir las pautas básicas pedagógicas para bailarinas profesionales de la danza árabe que quieren tener un acercamiento a la ciencia pedagógica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en esa fundamentación es el por qué estoy dictando esta clase, este curso, este taller, qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Es la fundamentación, por qué en particular quiero o realicé o inventé este taller, este curso, esta clase especial. En este caso, cuando yo me acerqué a la escuela de Amir, le mostré un programa y la fundamentación particularmente tenía que ver con otorgar conocimiento pedagógico a bailarinas de danza árabe para poder jerarquizar nuestra profesión. Porque al principio de la clase pasada yo les comenté que muchas veces se detecta que hay muy buenas bailarinas, pero con poca formación a nivel pedagógico. Y es fundamental poder saber cómo planificar una clase, cómo interactuar con nuestros grupos, cómo hacer un programa de estudio, ¿sí? Que quizás esa formación te la dan determinadas carreras universitarias o terciarias, pero está bueno acercar y jerarquizar nuestra profesión como para tener estas herramientas para poder trasladar a nuestras clases, ¿sí? Entonces, una fundamentación puede ser tranquilamente esa que les comenté recién, ¿sí?
aparte de la fundamentación, o sea, por qué nace esta clase especial, taller, curso, tenemos que pensar en los objetivos, ¿sí? Y acá tenemos objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de los objetivos generales, yo les voy a dar un ejemplo porque se suelen usar verbos para poder describirlos, ¿sí? Y tiene que ver con lo que espera el docente en relación a sus alumnos, o sea, es lo que espero yo con respecto a ustedes, que tiene que ver en este caso que ustedes puedan desarrollar prácticas pedagógicas en sus futuras clases, ¿sí? Tiene que ver más que nada con lo que espera el docente con respecto a su alumnado, ¿sí? Y a ver, les voy a dar un ejemplo de objetivo general. Vieron que les comenté que tiene la formalidad de desarrollarse con un verbo, ¿sí? Entonces, como ejemplo, podemos decir, el docente espera de sus alumnos adquirir, que adquieran, o la adquisición de herramientas básicas, didácticas para realizar propuestas curriculares. O identificar las dimensiones que tienen que ver con la enseñanza. Esto es muy pedagógico. O pensándolo en danza, un objetivo general puede ser desarrollar quizás el desarrollar la técnica de los pasos básicos de las ondulaciones o identificar los ritmos básicos en los temas musicales pautados o adquirir los conocimientos básicos en historia de la danza árabe, ¿sí? Tiene que ver más que nada con ejemplos de verbos como objetivo general, pero lo que quiero que se queden es que es el objetivo del docente para con sus alumnos, ¿sí? También se pueden desarrollar como que los alumnos logren adquirir pautas básicas sobre la historia de la danza árabe, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá o se torna confuso? ¿Bien? Bueno, después tenemos objetivos que son específicos, ¿sí? ¿Qué es lo que propone que los participantes logren? Y estos se parecen. Y hay algunos docentes que lo que hacen es utilizan los objetivos y no los discriminan como generales y específicos, ¿sí? Directamente hablan de objetivos simplemente. Entonces, para que tengan una diferenciación, un objetivo específico tiene que ver más que nada, también se detalla con verbos técnicamente, pero tiene que ver con lo que se propone que los participantes logren, ¿sí? Son muy parecidos los objetivos generales y específicos. Quizás para un primer acercamiento lo que podemos realizar es, digamos, el concepto de objetivos como aquello que el docente quiere que logren sus alumnos, ¿sí? Para incorporarlo y después quizás con un poquito más de profundidad en el tema pedagógico poder discriminarlos un poquito más. Pero por ahora tenemos nuestro programa detallando particularmente lo que les comenté antes, si era un seminario, si era una clase especial, si era un taller, si era un profesorado, el docente a cargo, la trayectoria del docente, la fundamentación, por qué nace este programa, cuál es la finalidad de este programa, los objetivos, qué es lo que el docente quiere que los alumnos logren, ¿sí? Y vamos a ir particularmente a los contenidos, que los contenidos acá se tornan más fáciles, que los contenidos lo podemos dividir por temas, ¿sí? Por ejes, por unidades, ¿sí? Por clases. Entonces, los contenidos lo pueden elaborar de diversas formas. Entonces, si vamos al ejemplo de
esta clase especial que va a dar María de la Paz. Quizás los contenidos pueden ser, primero, introducción a la historia de la danza árabe. Segundo, pasos básicos ondulantes. Tercero, puede ser como contenido el tema de desarrollar una coreografía con los pasos trabajados en la clase. Entonces aquí tenemos contenidos que los pueden enumerar como ejes, como unidades o como un punto donde directamente se desarrollan los contenidos que se piensan realizar en esa jornada particularmente, ¿sí? Después en otro punto tenemos la metodología de trabajo, que tiene que ver cómo se va a trabajar en esas clases. Entonces, la metodología de trabajo es una descripción donde explicamos brevemente cómo se va a trabajar en ese taller, en ese curso o en ese seminario, esas clases. Entonces podemos decir, bueno, en las clases se leerá material teórico sobre la historia de la danza árabe, luego se explicarán la técnica de los pasos ondulantes con sus nombres apropiados, luego se comenzará a aplicar esos pasos con música que acompañe, luego se realizará una coreografía con los pasos adquiridos durante la clase, ¿sí? Entonces acá en la metodología de trabajo es cómo se va a desarrollar aquella enseñanza. Entonces pueden ser muy diversas, porque depende de la temática que desarrollemos, va a ser bastante variada. Y finalmente tenemos las pautas de acreditación y evaluación. Entonces, aquí en estas pautas de acreditación y evaluación la podemos tomar juntas o separadas. La acreditación y la evaluación tiene que ver más que nada con el tema de la asistencia, el tema de cómo va a realizarse la evaluación, más que nada con esos dos ejes. Y entonces muchas veces podemos decir que se entregará certificado de asistencia para quien cumpla con 3 clases de las 4 que está compuesta este curso, ejemplo. Y acá tenemos ya como una pauta de cómo se acredita la asistencia al curso. Y la pauta de evaluación, porque podemos tener 2 tipos de certificados, si es que vamos a entregar certificados, los de acreditación y los de evaluación. Porque una cosa es acreditar asistencia, o sea que estoy presente, y otra cosa es aprobar la cursada. Entonces, puede ser que vayan de la mano o puede ser que sean 2 cosas totalmente distintas. Porque que uno asista a un curso muchas veces no quiere decir que lo apruebe. Y a veces por la asistencia implicaría como la aprobación, según en sí quien arme el curso. Entonces tengan en cuenta que las pautas de acreditación tienen que ver más con la presencia, no sé, 75% de asistencia, asistir a todo el taller, acreditar asistencia al inicio. Bueno, eso depende cómo se organice. Y las pautas de evaluación puede ser la entrega de un trabajo práctico, la observación de la clase o simplemente por presenciar y asistir a, no sé, esta clase especial, se obtiene un certificado en el caso que se obtenga. Y todas estas cuestiones tienen que estar escritas, porque tienen que estar en claro, ¿sí? Y finalmente tenemos la bibliografía en el caso de que existiera bibliografía. Entonces, la bibliografía puede ser ampliatoria en el sentido de que si utilizamos, por ejemplo, para un determinado curso, determinado material teórico, podemos colocar que determinado material es obligatorio y otro material es optativo como para poder profundizar los conocimientos para quienes les interesa este tema y se quedan con ganas de seguir aprendiendo. Entonces, todas estas pautas forman lo que se llama programa de estudio, ¿sí? El programa de estudio hace que sea mucho más formal nuestro taller, clase especial, profesorado. Puede o no existir, pero está buenísimo que exista porque le estamos dando información al alumno o a la alumna de por qué se hace este curso, quién da este curso, cuánto dura el curso, cómo se evalúa, cuál es la intención del docente para con los alumnos,
como que ese diálogo que quizás no se pueda tener cuando ingrese un alumno, al entregar ese programa, está todo escrito y quizás, si hay alguna duda, lo puede plantear en su momento luego de toda la lectura. Y después también, obviamente, están los contenidos que me olvidé de mencionarlos, que son los que hacen a este taller, curso, clase, ¿sí? Así que bueno, la idea de este taller es que ustedes puedan implementar algo que conocieron ahora o quizás ya vienen trabajando, porque quizás algunas de ustedes tengan formación docente y esto que les estoy diciendo ya lo escucharon muchas veces, pero el tema de jerarquizar nuestras danzas está buenísimo porque no es lo mismo tener nuestra planificación, tener nuestro programa de estudio e informar a nuestro alumnado cuál es el objetivo y el fundamento de nuestras clases, ¿sí? Así que bueno, ojalá que lo puedan incorporar. Esto hay que armarlo con paciencia, nuestro programa, con tranquilidad, pero está bueno que lo hagamos quizás en alguna clase especial, así chiquitito el programa, y después como que lo avancemos para seminarios, talleres, para nuestro profesorado, en el caso que dictemos clases de ese estilo, y bueno, que lo puedan sumar a su escuela, ¿sí? Así que bueno, el objetivo creo que fue cumplido en el sentido de que era acercarlas a este mundo más de la pedagogía, con dos conceptos fundamentales que tienen que ver con la planificación y el programa de estudio, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Quedó claro? ¿Lo van a poner en práctica? Sí, perfecto. Una pregunta. Sí, Lo que se llama, lo que ahora dicen de masterclass sería sí, la clase especial, ¿verdad? ¿O qué? exactamente. Sí, que en realidad es con alguna figura reconocida dentro del mundo de la danza. Generalmente como el masterclass es como la gran clase que tiene a cargo un profesor. Generalmente acá se usa más, sí, a nivel nacional o internacional, pero está asociado más a la jerarquía del docente o al reconocimiento o al conocimiento del docente. Pero es como la clase especial o la clase o la gran clase donde vas a profundizar un poquito más que cualquier otra clase regular que vos hagas sobre ese tema. Sí, podemos decir que es paralelo, las concepciones, sí, total. Bueno, ¿dudas? Bueno, se nos ha pasado volando y traté de ir a 1000 para poder llegar puntual, me excedí unos minutitos, pero bueno, súper agradecida de que estén de aquel lado, espero que lo puedan incorporar y bueno, les deseo lo mejor, ustedes ya están terminando este año en la Escuela de AMIR, ¿correcto? Bueno, así que lo mejor en el mundo de las danzas árabes. Y bueno, y nos vemos pronto, porque uno no sabe cuándo se puede cruzar en este mundo de las danzas árabes. Y súper Sí, agradecida nuevamente por estar muchas ahí. gracias. A Muchas ustedes, gracias. a ustedes. Bueno, si no hay más dudas, las libero. Y bueno, y nos vemos pronto. Hasta cuando la vida nos cruce. Chao, cuídense mucho. Chao, Gracias. chao. Chao, chao, Gracias. chao. Gracias.